Cuando escuchamos la palabra colesterol solemos pensar en una mala alimentación. Sin embargo, existen personas que nacen con el colesterol muy alto debido a algunas alteraciones genéticas. A esta enfermedad se le conoce como hipercolesterolemia familiar. Buen día, doctor. El día de hoy hablaremos sobre la hipercolesterolemia familiar, que es una enfermedad genética hereditaria que se caracteriza por niveles muy elevados de colesterol, conocido como colesterol malo, desde edades muy tempranas. A diferencia del colesterol alto, que es únicamente causado por alguna mala alimentación, esta enfermedad se va a originar, ¿no? Por algunas alteraciones genéticas que afectan la eliminación del colesterol del organismo. Si no se diagnostica y se trata oportunamente, aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares prematuras, como puede ser el infarto del miocardio. En esta exposición vamos a conocer cómo se trata esta enfermedad, cuáles son los factores genéticos que influyen en su aparición, la importancia de la farmacogenética en el tratamiento y los aspectos éticos relacionados con el diagnóstico genético. Bueno, continuando con la exposición, les hablaré acerca de la hipercolesterolemia familiar, que vendría a ser una enfermedad genética hereditaria, generalmente de autosómica dominante, caracterizada por niveles elevados de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad, que vendría a ser el LDL, desde el nacimiento. Esto ocurre más que nada por los genes relacionados con el metabolismo del colesterol, principalmente el receptor de LDL, que impide la eliminación adecuada de este de la sangre. Como principales genes afectados tendríamos el LDLR, que vendría a ser el receptor de LDL, el APOP, el PCSK9. Más que nada, estas son influenciadas por la LDLR-AP1 de forma autosómica recesiva, cuya función es reconocer las partículas de LDL que circulan en la sangre. Y como consecuencia tendríamos una disminución de la concentración de LDL. Lo otro sería hablar acerca de la importancia cardiovascular, que vendría a ser una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares prematuras, debido al exceso de colesterol de LDL que se deposita en la pared de las arterias, formando placas de ateroma desde edades tempranas. Entre las principales complicaciones cardiovasculares tendríamos la aterosclerosis acelerada, enfermedad coronaria precoz, infarto agudo de miocardio, angina de pecho, accidente cerebrovascular, enfermedad arterial periférica y la estenosis valvular aórtica. Bueno, continuando con las manifestaciones clínicas, en este caso la mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos durante su infancia y juventud, pero el colesterol elevado produce una aterosclerosis acelerada. Entre las principales manifestaciones clínicas tendríamos un colesterol LDL muy elevado desde edades tempranas. También síntomas tendinosos que vendrían a ser depósitos de colesterol, especialmente en el tendón de Aquiles, tendones extensores de las manos. Las antelasmas, que vendrían a ser placas amarillentas en los párpados, también en el arco corneal precoz, que esto se da más que nada antes de los 45 años, y también tendríamos que tener en cuenta los antecedentes familiares de hipercolesterolemia, infarto agudo del miocardio precoz y muerte súbita cardiovascular de sus familiares. Otra forma clínica de manifestación vendría a ser de forma heterocigota y homocigota. En este caso, la heterocigota es la menos agresiva, ya que un gen por parte de la madre o del padre va a estar sano y el otro va a estar afectado. En cambio, la homocigota vendría a tener dos genes enfermos, afectados. En la heterocigota, la forma más frecuente, la LDL, está entre 190 a 400 miligramos por decilitro y vendría a ser una enfermedad cardiovascular que suele aparecer entre los 30 y 60 años si no recibe tratamiento. En cambio, en la homocigota, que es mucho más rara y grave, la LDL generalmente está mayor de 500 miligramos por decilitro, presenta síntomas desde la infancia y puede desarrollar enfermedad cardiovascular grave antes de los 20 años. Ahora hablaré sobre el patrón de herencia de la hipercolesterolemia familiar y cómo se representa en un árbol genealógico. Esto más que nada para comprender el aspecto fundamental porque permite identificar a familiares en riesgo y realizar un diagnóstico precoz. La hipercolesterolemia familiar se transmite principalmente mediante un patrón de herencia autosómico dominante. Esto significa que basta con heredar una sola copia del gen mutado para desarrollar esta enfermedad. Los genes con mayor frecuencia están afectados, como ya lo mencioné, el LDLR, el APOP y el PCSK9,
que más que nada están relacionados con la eliminación del colesterol LDL de la sangre. Al ser una enfermedad autosómica, esto afecta tanto a hombres como a mujeres, ya que los genes implicados no se encuentran en los cromosomas sexuales. Esto también a su vez tiene un riesgo de transmisión. Cuando uno de los padres tiene hipercolesterolemia familiar en su forma heterocigota y el otro es sano, cada hijo tiene un 50% de probabilidades de heredar la mutación y desarrollar la enfermedad. Es importante recordar que esta probabilidad es independiente en cada embarazo, es decir, un hijo ya lo heredó antes, también no modifica el riesgo para que los siguientes hijos puedan padecer esta enfermedad. Y hablando de la forma homocigota, en pocos casos ambos padres presentan esta enfermedad, por lo que transmiten este gen mutado al mismo tiempo a sus hijos, y este desarrollará sí o sí hipercolesterolemia familiar homocigota, que es mucho más grave. Estos pacientes presentan pues niveles extremadamente altos de colesterol LDL desde el nacimiento y pueden desarrollar enfermedades cardiovasculares durante la infancia o la adolescencia. Ahora hablaré sobre el árbol genealógico. En este caso, el árbol genealógico, podemos observar una imagen al costado del tipo de herencia autosómica dominante, donde los cuadrados representan a los hombres y los círculos a las mujeres. Las figuras coloreadas indican personas afectadas por la enfermedad y las figuras sin color representan individuos sanos. Podemos observar que la enfermedad aparece en varias generaciones consecutivas, lo que es característico de la enfermedad que es herencia autosómica dominante. También vemos que tanto hombres como mujeres pueden transmitir la enfermedad y que aproximadamente la mitad de los hijos de un progenitor afectado también están afectados. Bueno, continuando con la exposición, la hipercolesterolemia familiar no es simplemente una cuestión de dieta, tiene sus raíces en nuestra genética. Como podemos ver en la presentación, esta condición se debe principalmente a mutaciones de tres genes claves. El primero vendría a ser la LDLR, la cual codifica los receptores de LDL. Si estos no funcionan correctamente, el hígado no puede captar el colesterol LDL, el cual se acumula peligrosamente en la sangre. En el segundo tenemos al APO, que ayuda a que el colesterol se una a estos receptores. Una alteración aquí impide una unión eficaz. Y finalmente tenemos a la PCSK9, que regula la degradación de nuestros receptores. Si este gen tiene una ganancia de función, destruye más receptores de los necesarios, empeorando el cuadro. Bueno, continuando con la exposición, entendemos por qué esta condición se transmite de generación en generación. La susceptibilidad genética implica una predisposición heredada. Si tus padres tienen la mutación, la probabilidad de heredar la hipercolesterolemia familiar es significativamente mayor. Bueno, es crucial destacar dos puntos en aquí, ¿no? Bueno, lo cual sería la severidad depende de la variante genética. La combinación de mutaciones en los genes que mencionamos antes, como la LDLR, el APOP, el PCSK9, determinará qué tan alto será el riesgo individual. Lo cual no todo está escrito. Aunque la base es genética y los antecedentes familiares son un predictor potente, el estilo de vida, lo que comemos y cuánto nos movemos, actúa como un modulador. Podemos influir en cómo se expresa este riesgo cardiovascular, haciendo que el ambiente juegue un papel muy importante en la gestión de la enfermedad. Bueno, continuando con la exposición, debemos hablar de los multiplicadores de riesgo. Si una persona ya tiene una predisposición genética, exponerse a ciertos factores agravan drásticamente la situación. Bueno, en esta presentación quiero enfatizar cuatro puntos claves. Primero, la dieta. El consumo elevado de grasas saturadas van a saturar a un sistema, ya que de por sí este no va a poder procesar bien lo que es el colesterol. El estilo de vida, el sedentarismo y la obesidad van a crear un terreno fértil para estas complicaciones. Los factores externos, como el tabaquismo, lo cual es particularmente dañino para las arterias ya comprometidas, y las comorbilidades, lo cual vendrían a ser condiciones como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, lo cual van a actuar en sinergia con el colesterol elevado para acelerar el daño cardiovascular. Bueno, la lección principal es que ante un diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, el control estricto de estos factores agravantes es nuestra mejor herramienta para proteger la salud del corazón.
En esta parte voy a explicar cómo la hipercolesterolemia familiar aumenta la susceptibilidad genética al daño cardiovascular. La susceptibilidad genética significa que una persona tiene mayor predisposición a desarrollar una enfermedad debido a unas variantes hereditarias en su ADN. En este caso, las variantes pueden afectar genes como la LDLR, la ApoB o la PCSK9, que participan en la eliminación del colesterol LDL de la sangre. Entonces, el problema principal es que el paciente nace con una dificultad para retirar el LDL de la circulación. Por eso, a diferencia de una persona que desarrolla colesterol alto solo por malos hábitos, en la hipercolesterolemia familiar el riesgo empieza desde edades tempranas. Esto implica que pueden aparecer casos de infarto prematuro o enfermedades coronarias en varios miembros de una misma familia. Sin embargo, la genética no actúa sola. Una persona puede tener una predisposición genética, pero los factores ambientales pueden acelerar mucho más el daño vascular. Por ejemplo, una dieta rica en grasas saturadas, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión arterial y la diabetes aumentan el riesgo cardiovascular. Por eso, en esta enfermedad se deben atender una idea clave. La genética predispone, pero el ambiente puede agravar la evolución. Si el paciente ya tiene LDL alto por causa genética y además presenta malos hábitos o enfermedades asociadas, el daño sobre las arterias será más rápido y más severo. Esta combinación aumenta el riesgo de arteriosclerosis, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Ahora explicaré el mecanismo fisiopatológico paso a paso cuando el LDL está elevado durante mucho tiempo. Puede ingresar a la íntima arterial, especialmente si existe disfunción endotelial. Dentro de la pared arterial, ese LDL puede oxidarse. El LDL oxidado genera inflamación y atrae macrófagos. Los macrófagos fagocitan el LDL, oxidan y se transforman en células espumosas. La acumulación de estas células forma la estría grasa, que es una lesión inicial de la arteriosclerosis. Con el tiempo, esta lesión progresa y se convierte en una placa ateromatosa. Si la placa crece, estrecha la luz de la arteria y disminuye el paso de la sangre. Pero el evento más peligroso ocurre cuando la placa se rompe porque se forma un trombo que puede obstruir completamente el vaso sanguíneo. Si esto ocurre en la arteria coronaria, produce el infarto de miocardio, y si ocurre en la arteria cerebral, puede producir un accidente cerebrovascular. Ok, la farmacogenética estudia cómo los genes de una persona influyen en la respuesta a los medicamentos, es decir, el ADN puede hacer que un fármaco sea más efectivo, menos efectivo o que aumente el riesgo de presentar efectos adversos. En el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar, uno de los genes más importantes es el SLCO1B1. Este gen produce una proteína que transporta las estatinas desde la sangre hacia el hígado, que es el órgano donde actúan para disminuir el colesterol. Actualmente, el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar se realiza de manera personalizada según el riesgo cardiovascular y la respuesta del paciente. El primer paso son las estatinas, que disminuyen la producción de colesterol en el hígado. Si con las estatinas no se alcanza la meta del colesterol LDL, se agrega ezetimiba, que reduce la absorción del colesterol en el intestino. Si todavía los niveles son aún elevados, especialmente en pacientes con hipercolesterolemia familiar, se utilizan inhibidores del PCSK9 que aumentan la cantidad de receptores LDL en el hígado y favorecen la eliminación del colesterol en la sangre. Bueno, comenzando con el diagnóstico y tamizaje, esta enfermedad es un trastorno genético autosómico dominante de alta penetrancia. Para el diagnóstico clínico utilizamos dos criterios de la red clínica de lípidos holandesa, o la escala de LCN. Como se observa en la fórmula, evaluamos de forma matemática 5 variables básicas: antecedentes familiares, historia clínica, niveles de LDL mayores a 190 miligramos por decilitro y signos físicos patognomónicos con con el arco corneal prematuro. Si la puntuación es mayor a 8 puntos, el diagnóstico es definitivo. Esto lo confirmamos con el análisis molecular de ADN, buscando mutaciones en 3 genes críticos: el gen LDLR, que es responsable del 85 al 90% de los casos por fallas en el receptor, que es el gen ApoB, que disminuye la afinidad de la apoliproteína,
el gen PCK9, cuyas mutaciones de la ganancia de función destruyen prematuramente los receptores hepáticos. A la derecha de la imagen vemos el tamizaje en cascada, las estrategias de salud pública más costo efectiva. Tras identificar el caso de índice o primer paciente afectado, se realiza un cribado genético o bioquímico directo en todos los familiares de primer grado. Al ser una herencia dominante, cada uno tiene un 50% de probabilidad de portar la enfermedad. Este método permite iniciar una terapia temprana con estatinas de alta proteína, reduciendo el riesgo de infarto prematuro hasta en un 80%. Bueno, pasando a lo que es las implicancias éticas y sociales, la medicina genómica plantea dilemas complejos que dividimos en dos bloques. El primero es la ética clínica y el cribado familiar, donde destaca la tensión entre la confidencialidad y el deber de advertir a las personas. Si un paciente prefiere no informar a sus familiares sobre este riesgo hereditario, el médico entra en un conflicto entre respetar el secreto de la historia clínica o proteger a los familiares en riesgo de una muerte súbita. Asimismo, el cribado pediátrico entre los 5 a 9 años requiere el consentimiento de los padres, lo que condiciona la autonomía futura del menor sobre sus propios datos. El segundo bloque aborda la justicia social y el acceso. En este existe el riesgo latente de discriminación genética, donde las aseguradoras privadas o empleadores podrían usar la predisposición al riesgo cardiovascular para denegar coberturas o limitar contratos laborales. Por último, enfrentamos un problema de justicia distributiva. Las terapias biológicas avanzadas, como los inhibidores de PCK9, tienen un costo sumamente elevado. Esto genera una brecha de desigualdad social, donde solo los sectores con altos recursos acceden a medicina de precisión, mientras que los vulnerables se limitan a tratamientos convencionales. Bueno, en las conclusiones vamos a presentar 4. La primera es que la hipercolesterolemia familiar es una enfermedad hereditaria cardiovascular con herencia autosómica dominante que afecta el metabolismo del LDL desde edades tempranas. Como segunda conclusión, el LDL elevado de forma persistente provoca lesión endotelial y formación de la placa aterosclerótica, aumentando significativamente el riesgo de infarto prematuro. La herencia autosómica dominante permite identificar familiares en riesgo mediante tamizaje en cascada, facilitando una detección y prevención temprana en la familia. La farmacogenética personaliza el tratamiento con estatinas e inhibidores PCSK9 y la decisión temprana clave para prevenir eventos cardiovasculares mayores.